Vamos a invitar a quedarse sintonizando la radio comunitaria, la radio universitaria en el marco de la transmisión conjunta de Cruce, o a seguir en el canal de YouTube de FM en Tránsito para otro encuentro de las conversaciones en la patria de las moscas por los 20 años del programa. 20 voces, 20 años, 20 años, 20 voces. Pasan referentes de la política, de la cultura, de la sociedad, de la militancia por los derechos humanos, de nuestra historia en el conurbano bonaerense, en la región, en Argentina, en América Latina. Voces que fueron referentes del programa periodísticamente, con las entrevistas a lo largo del tiempo. Las queremos reunir en esta temporada, celebrando los 20 años, tratando de reconstruir, pensando presente, pensando desde el pasado, que nos forma en el hoy, y mirando al futuro. Y hoy recibimos, para estas conversaciones en la patria de las moscas, a Damián Supply, que es licenciado en Psicología, coordinador en el área de prevención y promoción de salud en niñez y adolescencia del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es también gestor de charlas, encuentros, talleres en escuelas, transmitiendo desde la psicología todas esas cuestiones que tienen que ver con la situación en nuestro país de la salud en general. Y lo tenemos acá, pero ante todas las cosas, y así lo quiero presentar, es miembro fundador de la Patria de las Moscas allá en el año 2007, uno de los que en una terracita de Ramos Mejía puso la semilla para que exista este programa, y lo encontramos acá de vuelta después de muchos años. Una alegría gigante. Licenciado Damián Supply, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pablito? ¿Todo bien? La verdad que un placer enorme, muy, muy contento de estar acá y mucho más por esto que decís, ¿no? Digo, de ver esta germinación hermosa que ha sido la Patria de las Moscas y cómo lo has sostenido también. Así Sí. que muy, muy contento. Te dejamos partir para tu tarea, tu expertise como psicólogo, tarea en la que, bueno, te estaba formando allá en los comienzos cuando arrancaba este programa hace 20 años, y de repente te empezamos a encontrar como referencia en temas nacionales muy importantes que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con las niñeces, Sí, es, y así empezamos a llamarte como entrevistado a lo largo del tiempo, y hoy queríamos hacer este encuentro, bueno, ya que estamos conmemorando los 20 años de la Patria de las Moscas. ¿Qué de aquel Damián Supply de hace 20 años y qué de este Damián Supply de hoy trabajando en la psicología? Qué buena pregunta para arrancar. No, sin duda, en ese momento, en 2006, terminé la cursada de psicología. 2007, cuando arrancamos con La Patria, fue donde entré al hospital también. Y hace 20 años que estoy en el Hospital Italiano trabajando. Hoy, como decía, soy uno de los coordinadores en ese área que tiene que ver con la promoción de salud, recorriendo escuelas y demás. Pero hay mucho de eso. Digo, yo creo que hay muchas cosas que conservé y que la radio siempre me vino muy bien, ¿no? Digo, que muchas veces me preguntan, como, bueno, qué cosas, también cuando te tenés que poner enfrente de la gente, ¿no? Y coordinar talleres o hablarle a mucha gente, me parece que el oficio que te da la radio o que me ha dado en ese momento no me lo ha dado otro espacio. Digo, capaz que el teatro también, que en ese momento medio que jugaba al teatro en la radio también, y es algo que me gusta y mucho, y que bueno, la comunicación la sigo disfrutando un montón, y donde pueda estar estoy. Así que bueno, siempre los mejores recuerdos de esa época, ¿no? De gente muy amigas, que siempre lo digo también en los espacios de periodismo, de comunicación, de sociología, ¿no? Digo, como muchas cuestiones que están presentes y que para mí ese intercruce es muy nutritivo, ni hablar. Totalmente, sí, es comunicación también la psicología. Por suerte no hay mucho archivo, pero hacíamos personajes. Sí. Damián hacía personajes, yo era el serio del programa. Por suerte no quedaron muchos registros. Mira, tengo una computadora blanca que tiene las listas de la varieté de las moscas. Qué miedo. Tiene un montón de cuestiones buenísimas. El otro día, tengo un hijo de 9 años, me presto, no quiero como abusar de ese tipo de situaciones, ¿viste? De ser el papá que le dice, vení, pibe, vení que te voy a hacer escuchar, papá. Bueno, no, pero tenía ganas de explorarlo yo, de escucharlo a la distancia. En su momento también, previamente, tenía una banda, entonces tenía ganas de escuchar esa música. Y no carga la batería porque no tengo el enchufe. Cuando consiga el enchufe, te vuelvo a llamar. Muy bien. Pero quise el otro día ponerme a escuchar algunas cosas. Tengo muchos programas que fuimos haciendo también más adelante, ¿no? Digo, porque yo estuve en la Freeway hasta el 2015 aproximadamente, fines del 2014. Pero no cuento con esos materiales, no tengo todavía batería, pero ya va a llegar. Bien, el archivo nos puede condenar,
Pero el presente, lo que somos hoy, lo que son ustedes, tiene que ver con toda esa construcción que se hace a lo largo de los años. Por eso nos interesa tanto 20 años, 20 voces de la patria de las moscas y estas conversaciones. Hoy con Damián Suppli, licenciado en Psicología, coordinador en el área de prevención y promoción de salud en niñez y adolescencia. Y quiero ir ahí, Damián, a ese trabajo, a ese proceso con muchas problemáticas sobre las cuales consultarte. Que bueno, hoy, por ejemplo, en tiempos de Mundial de Fútbol, vemos el bombardeo de las plataformas de apuestas, esa situación tan nociva para la salud mental y generadora de adicciones, que de repente está explicitada en lo más masivo que tiene el planeta Tierra, que es un Mundial de Fútbol, como un bombardeo permanente. ¿Cómo se trabaja eso? Y sin dudas, mucho desde lo comunitario, ¿no? Digo, capaz que desde el lugar que me toca ocupar y desde los espacios que comparto también con otros profesionales, me parece que hay que generar un entramado que sostenga. Digo, yo creo que hay algo como muy puesto en la validación que hoy está en lo digital, ¿no? Digo, me parece que son como varias cosas que se superponen, ¿no? Digo, una es el terreno digital que habitamos constantemente y que si pensamos en infancias y en adolescencias, hoy están dando como mucha posibilidad de identificarse en estas cuestiones exitosas, rápidas. Yo creo que las apuestas o esta idea de éxito y de dinero tan inmediato prende desde ese lugar y que también, bueno, hay un terreno que necesitamos de alguna manera ciertas regulaciones que acompañen, ¿no? Digo, como las apuestas vienen instalándose en Argentina porque es un terreno fértil, porque faltan regulaciones, ¿no? Digo, como que a nivel estatal, bueno, está ahora circulando que se retoma la ley de ludopatía, pero que quedó cajoneada ya a fines del 2024. Y que de alguna manera empieza a naturalizarse obscenamente, ¿no? Digo, me parece que estamos en el momento más obsceno de las casas de apuestas por todos lados. El Mundial sin duda tiene que ver con eso. Pero bueno, me parece que son cuestiones también muy epocales, ¿no? Digo, que el mundo adulto no está como muy alejado de estas cuestiones y que promueve y facilita, digo, el ingreso, ¿no? Digo, como un montón de cuestiones. Hoy, de hecho, hay muchas críticas a la ley de ludopatía actual o la que se busca promulgar porque, de alguna manera, pone muchas trabas a las casas de apuestas ilegales o trata de meter como muchas cuestiones por ese lado, pero de alguna manera no toma en cuenta regulaciones que otros países ya pusieron, como por ejemplo esto, ¿no? de las camisetas de fútbol, ¿no? De los espacios y una publicidad, como decíamos antes, muy obscena. Entonces me parece que, bueno, son cuestiones como muy difíciles y que tenemos que pensar muchísimo más en adolescentes porque en esa etapa en particular hay cuestiones que todavía son muchísimo más vulnerables, ¿no? Digo, como esto que decía, la búsqueda de reconocimiento, hay muchas cuestiones también de lo evolutivo a nivel cerebro, donde la regulación y el control de los impulsos todavía no está maduro, ¿no? Digo, un montón de cuestiones que son importantes y que ante este bombardeo de streamers, influencers que dicen que es una salida y que pueden y demás, sin duda es como algo muy nocivo. Claro, es el momento en el que se está formando lo que la persona va a hacer como sujeto social también. Mencionás los streamings, influencers, todas estas tentaciones de riqueza rápida, fácil, instantánea, sin estudiar, sin trabajar. Todo eso también forma una cultura, entre comillas, ¿no? Sí, tal cual. Sí, y que también se establecen en espacios vacíos, ¿no? Digo, como me parece que hay algo de, como te decía, este entramado comunitario. Yo soy insoportable cada vez que me escuchen, voy a hablar de esto, de los clubes, de los intereses, de la radio, ¿no? Digo, de lo que nos permitió en su momento vincularnos desde un lugar saludable y copado, ¿no? Nutritivo, como decía antes. Pero hoy lo que pasa es que también, y quiero ser claro en esto, sin verlo como algo negativo, ¿no? Como decir, bueno, che, estos pibes de ahora, sino de que hay una característica también muy particular de que los influencers que adolescentes consumen generalmente y generacionalmente están muy cercanos, ¿no? Digo, capaz que nosotros venimos de otras generaciones donde uno podría admirar quizás a personas que generacionalmente se ubicaban en otro lugar, que tenían un proceso, no sé, un desarrollo desde lo musical, desde lo deportivo, desde un montón de cuestiones, ¿no? Digo, hoy las marcas apoyan, ¿no? Y en esta cuestión también, como decía,
obscena y también muy digitada, esta cosa de, bueno, de empujar a gente, ¿no? A meterse en el mundo, ¿no? De las apuestas, de promover cosas que capaz que no son saludables, digo, porque son estereotipos que se revisitan lamentablemente digitalmente en todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Digo, con las pibas y la presión en lo físico, con los pibes y el dinero y el poder. Entonces, como que son cuestiones como muy a medida que están pensadas, pero que generacionalmente tienen como mucha incidencia, ¿no? Digo, es lo que hoy vemos. Y que sí se sabe, como vos bien decías, que hay una constitución de la personalidad en la adolescencia, que obviamente se revisita. Yo no quiero ser determinante con esto de decir, bueno, che, todo pibe que hoy haga algo se va a repetir en su vida adulta, pero a nivel estadístico y a nivel probabilidad es altísimo, ¿no? Como decir, bueno, hay mucha más chance de que alguien que hace algo lo repita en su vida adulta que alguien que no lo hace. Entonces ahí es donde tenemos que cuidar, sin duda. Claro. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con la persona cuando ante toda esa instantánea facilidad y felicidad que le promueve el influencer que sigue, al que le pone me gusta y al que imita y toma sus consejos, qué pasa cuando choca con la realidad, ¿no? Ahí viene el tema real y concreto de la afectación social. Sin duda. Sí, y que hay algo que a nivel macro uno no puede dejar de pensar, ¿no? Digo, la crisis que ha venido post pandemia en lo individual, en lo subjetivo, en lo colectivo, ¿no? Digo, me parece que también estas cuestiones, como decía, del reconocimiento también, ¿no? Digo, me parece que hay algo que los pibes también ven desde ahí, porque es el contrapunto de lo que hoy está pasando. Hay muchos lugares donde se sienten solos, solas, ¿no? Digo, con falta de compañía, de estas referencias también de cuidado. Entonces me parece que es muy importante y desde mi laburo lo que tratamos de hacer es, bueno, cómo generar ese entramado comunitario, ¿no? Digo, entre las escuelas, entre los clubes, las diferentes instituciones, porque después como que todo lo demás es un bombardeo constante, ¿no? Y el teléfono también. Hay un criterio que no se suele tener, hay un montón de cosas que no aparecen, ¿no? Digo, la vergüenza, la culpa, digo, un montón de cuestiones que también pueden llegar a pesar. La relación con el dinero, ¿no? El otro día pensaba también con unos colegas esto, ¿no? Como decir, bueno, hoy que todo se facilita en las billeteras digitales, ¿no? Digo, el no tener conciencia de cuánto es, ¿no? Digo, la plata, sino que son solo numeritos, ¿no? Y esas cosas que son intangibles son las más difíciles también de percibir, ¿viste? Para los adolescentes. Sí, gran punto ese, ¿no? La cuestión virtual sobre la cuestión concreta, material, también es menor, pero nos pasa con la música, ¿no? Antes un oyente decía, junté plata un montón de tiempo para irme a comprar el primero de Hermética porque lo vi a Iorio que lo mostraba en el escenario y llegar al disco, tenerlo en la mano, abrirlo, escucharlo, ahora todo sucede instantáneamente y sin esfuerzo, supuestamente sin esfuerzo, dejando en ese sin esfuerzo un montón de cosas en el camino que forman un individuo diferente. Sí, y que me parece que también, por eso yo insisto y aclaro esto de la adolescencia, ¿viste? Porque me parece que hay una distancia generacional que también tenemos que saber cuidar, ¿no? Digo, como que me parece que nosotros también estamos en la tendencia constante y a pasitos de una nostalgia vintage que a veces los pibes y las pibas no entienden, ¿viste? Entonces me parece que lo que hay que tratar de trazar es como paralelismos, ¿viste? Como sentidos. Me parece que hay algo que está bueno y que es un ejercicio y que a mí siendo papá me pasa también, ¿viste? Como que digo, bueno, a veces tengo que hacer el ejercicio de sentarme a ver en qué anda, a quién mira, digo, cómo, ¿sí? Y que creo que es un ejercicio que está bueno hacer para comprender a veces con quienes nos rodean, ¿sí? Digo, pero me parece que hay algo que como vos bien decís, hay algo como de un consumo digital que es como también, ¿no? Digo, que no tiene límite, entonces capaz que te encontrás, yo justo hoy me subo al Sarmiento y no sé por qué tenía ganas, ya la vez pasada que habíamos hablado, había escuchado en tú, ¿no? Me vino así como un revival. Saludos a Guille Bereña. Quise escuchar La Zurda, no está el disco de La Zurda, el primero, en Spotify. Sí. ¿Con quién hay que hablar? Con la compañía. Pero que se lo guardó. Se lo guardó, Santolacha debe haber tenido algo que ver. Pero a lo que voy es esto, digo, bueno, nosotros venimos de otro mundo, como vos decís, ¿no? Me acuerdo de ir a buscar Hijos del culo del musimundo de Ramos, ¿no? De la Versuit. Digo, como bueno, otra realidad totalmente que hoy pareciera distópica, pero que me parece que es importante entender como, bueno, ¿dónde están hoy los consumos culturales de otro lugar que son tan válidos como aquellos? Pasa que nosotros conocimos otro mundo, ¿viste? Y estos pibes capaz que no. Uh-huh. Damián Supli, licenciado en Psicología, en Promoción de Salud en Niñez y Adolescencia,
en la salud en la República Argentina, las problemáticas de salud mental, los consumos problemáticos, bueno, temas que, ya que hablamos de 20 años de este programa, han tenido un desarrollo. ¿Qué otras temáticas pones en la tapa de este título que acá planteamos sobre la salud mental en la niñez y adolescencia? Y sin dudas hay una crisis estructural, digo, de la salud mental, ¿no? Y me parece que no podemos mirar a la niñez y la adolescencia sin mirar al mundo adulto que acompaña. Me parece que eso no escapa de esa realidad. Yo creo que los consumos, sin duda, ¿no? Digo, los consumos de sustancias también hoy aparecen muchísimo. Me parece que también, trabajando en el área que laburo y pensando en la ESI, hoy también hay un montón de cuestiones relacionadas a las infecciones de transmisión sexual que son realmente para poner en la tapa, ¿no? Y la necesidad de volver a esos cuidados que también tienen que ver, digo, no solo con el consentimiento, sino también de los cuidados en las relaciones sexuales, ¿no? Digo, me parece que eso está como muy atravesado y como muchas cuestiones, como decía, epocales, ¿no? Digo, creo que lo digital ahí roba un poco la presencia porque está en todo, ¿no? Pero sin duda hay mucho de eso y hay mucha cuestión de familias, ¿no? Digo, con necesidades económicas y sociales como bueno, estas cuestiones que hoy aparecen, ¿no? El pluriempleo, los tiempos, ¿no? Digo, me parece que hay una crisis de tiempo también muy significativa en cómo vivimos, y que eso, una crisis de tiempo genera descuidos o genera la posibilidad o la imposibilidad de estar desde las políticas del cuidado, desde la compañía, y me parece que eso también se ve. Sí. Sobre salud sexual y reproductiva, sobre la ESI, sobre la educación sexual, ¿pensaste en tus inicios de psicólogo sobre esa problemática? Que después de un avance grande que hubo de apertura, de consenso social sobre la importancia que tiene eso, entrar a una batalla contracultural donde te dicen que eso está mal, donde te dicen que no hay que hablar de eso, donde se vuelve, en nombre de la modernidad, casi que a la Edad Media, ¿no? En esos temas. Sí, eso es muy lamentable. Nosotros como equipo teníamos mucho trabajo en relación a la ESI y muchos ámbitos y muchos espacios, y la verdad que la politización de la temática no ayudó para nada, ¿no? Me parece que hoy percibo que de alguna manera se está como empezando a sentir esta necesidad porque la realidad nos lo está mostrando, pero que se perdió mucho terreno, se han perdido muchos derechos y se han cuestionado muchísimos derechos que son necesarios, que siguen estando, y me parece que eso es también lo importante, ¿no? Digo que la educación sexual integral sigue estando y se sigue necesitando, y hay muchos avances que se han logrado desde ese lugar que no tenemos que mirar desde ese punto, ¿no? Digo, me parece que hay que trazar puentes de la medida que se pueda, pensando en la salud y pensando en lo colectivo, ¿no? Digo, pero estas cuestiones pasan muchísimo, ¿no? Y cuestiones que son muy necesarias, como decía, ¿no? Desde la propia intimidad, desde los cuidados, como decía, de los cuidados en las relaciones sexuales, ¿no? Desde la orientación sexual. Me parece que hay cuestiones que hoy, justo hablando con un colegio, venía esto, como que ese mito sigue estando, ¿viste? Como que pareciera que la prevención o ciertos espacios de concientización apresuran ciertos momentos. Y no, me parece que disponen y preparan para esos momentos y cuando eso termine pasando, ¿no? Digo, me parece que eso es lo fundamental. Como que me parece que si no, es el miedo a que, el pibe o la piba escuche algo que podría ser que salga a tener relaciones sexuales. Es el temor quizás o el mito que a veces circula en relación a esto, laburando desde ese ámbito, pero nada más lejano, ¿no? Digo, me parece que son espacios de escucha, de intercambio, de cercanía y de aproximar información que si no llega por las redes y que si no llega desde la pornografía y si no llega desde el obsceno, que no es fácil, de decodificar. Uh-huh, totalmente. Puedo preguntar por el bullying también, porque se cruza todo y venimos en tiempos de información, la salida de un vocero / jefe de gabinete que hizo del bullying una manera de comunicar, de hacer política, de ser, ¿no? De instalarse en la esfera pública, y mucha repetición de eso como un ejemplo, no solo en juventudes y niñeces, en la sociedad en general, como que pareciera que lo correcto pasa a ser eso, ¿no? El desprecio, el manoseo del otro, de la otra, la estigmatización.
¿Cómo juega esto en el plano de la psicología? Y está buenísimo lo que planteás, porque yo siempre arranco de ahí, ¿no? Digo, como las últimas veces que capaz que me invitaban a hablar en relación a esto, ¿no? Aparecía el tema cuando fueron las pintadas en los baños, ¿no? De los pibes y demás, y estas olas violentas. Yo creo que hay que entender que vivimos en un mundo plagado de violencia, de agresiones, que claramente hay algo que es muy entendible. Cuando uno piensa en una infancia y en la adolescencia, lo primero que vas a decir, no sé, es como, bueno, ¿qué hace el papá y la mamá en la casa, o la familia que acompaña, o el referente emocional en función de eso? ¿No? Digo, porque hay cosas que se naturalizan. Y acá me parece, donde yo ponía el ejemplo, porque había sido en esos momentos, ¿no? Que Trump de repente tuitea que toda una cultura va a desaparecer en una noche, porque sí, y en un tono amenazante, y es difícil después, de ahí para abajo, pensar en esto que hablábamos de la naturalización, ¿no? Digo, porque esto se naturaliza. Me parece que trabajando desde lo que yo trabajo y desde esa perspectiva, lo que es importante es cómo promover la diversidad, ¿no? Y la diversidad, el jueves pasado justo fui a un cole a hablar sobre esto de la violencia, bueno, desde todos los ámbitos, ¿no? Digo, como decir, bueno, che, esta cuestión del ser diferente, de poder escuchar a un diferente, ¿no? Y pensarlo desde ese lugar, ¿no? Digo, como un punto de encuentro, con lo difícil que es, ¿no? Y con el desafío que nos pasa como humanidad, y porque a veces los que tratamos de escuchar somos los mismos, ¿no? Claro. Y del otro lado tenés un tipo que dice fin, y ya fue, ¿no? Y que te cierra la puerta. Pero bueno, digo, sin caer en estas cuestiones que me parece que son muchísimo más complejas, es entender esto, ¿no? Digo, como, bueno, el mundo en el cual vivimos, en el mundo en donde estas cosas se naturalizan, donde no existen repreguntas, donde no existen las posibilidades de escucharnos, ¿viste? Como de meter todo en la misma bolsa. Yo creo que eso nos ha hecho bastante daño también en lo digital, ¿no? El mundo de la intensidad, de las generalizaciones, ¿no? Como que nos alejan un montón. Y son banderas como muy fuertes que terminan como opacando, ¿viste? Los humanos por debajo, ¿viste? Como que me parece que es re complejo eso. Sí, totalmente, absolutamente. Es lo mismo pero al revés, la estigmatización. La gran pregunta es ¿qué te hicieron a Dorni de chico? ¿No? Es lo que dice la gente. ¿O qué le hicieron a Milei si le hubieran dado cariño a Milei de chico? Si no le hubieran hecho bullying en la escuela. Es una simplificación, pero en algún punto es una línea que se encuentra, ¿no? Sí, a mí, viste, me parece que es como muy, a veces, tentador, ¿no? Digo, como trazar como cuestiones que uno podría llegar a interpretar. Pero me parece que son cuestiones que cada uno tiene que enfocar en lo propio, ¿viste? Y cuánto realmente pueden abrirse a pensar eso, y cuánto hay de lo reparador, ¿viste? Como que por eso te decía antes, es difícil, y yo estoy como muy en contra, por ejemplo, del estigma de la adicción, ¿viste? O de la persona que si entra ahora no va a salir nunca más. Me parece que sin duda hay que tender sogas, ¿no? Digo, como decía, puentes o posibilidades de replantearse o de reverse. El mito de la terapia muchas veces está en eso, ¿viste? Como, bueno, yo no necesito, ¿no? Como podríamos ser en las cuestiones de estos personajes. Pero digo, bueno, me parece que hay algo que podés darte cuenta, que si la pasaste mal, digo, que capaz que la cuestión es que si la pasaste mal en ese lugar, capaz que sería bueno que nadie la tenga que volver a pasar mal desde ese lugar, ¿sí? Digo, no replicar. Y en los casos de bullying o de la violencia, lamentablemente hay como una cuestión de escalada y una cuestión de que a veces ves que la persona que sale de ese lugar de víctima termina replicando ese lugar, ¿viste? Como termina replicando ese lugar donde necesita que haya alguien que también aprenda a sufrirla, ¿viste? Entonces, bueno, me parece que eso es mucho laburo interno, que hay mucha gente que capaz que no tiene ganas de hacer el ejercicio. Muy interesante la charla con Damián Suppli, licenciado en Psicología, especializado en promoción de salud en niñez y adolescencia. Te quiero preguntar cómo es el interlocutor joven, ¿no? En estas charlas, talleres, en escuelas, en lugares con todos estos temas que acá tiramos arriba de la mesa y tratamos de comprender de tu mano. ¿Cómo es la interlocución con esas juventudes, ¿no? ¿En qué están las juventudes hoy? Preguntaría un abuelo. Sí, la verdad que nosotros trabajamos mucho desde la modalidad taller, entonces siempre lo que proponemos es un espacio de encuentro, como decir, bueno, yo hay algo que llevo,
pero hay algo que el otro trae. Y eso que trae es medio Paulo Freire, galeanístico. Hemos tenido esos momentos. Sí. Pero bueno, digo, la impronta va desde ese lado. ¿Viste? Como decir, bueno, a ver qué es lo que las adolescencias traen y qué se pueden llevar desde ese lugar, ¿no? Digo, obviamente desde el marco de la salud y desde el encuadre del cuidado, qué se pueden llevar desde ese lado. Y me parece que hay mucha cuestión de mucha pertenencia en el mundo de lo digital. Yo trato de trabajar en este ejercicio que estábamos haciendo, ¿viste? Como, bueno, ¿cómo podemos pensar desde la salud? Entonces yo les llevo cuestiones que tienen que ver de las redes sociales, de los videojuegos, de cuestiones de la tecnología que tienen que ver con eso, o de cuestiones, trabajamos mucho en situaciones, ¿viste? Como en relación a la ESI, a los consumos, porque me parece que no alcanza con la información, ¿viste? Nosotros tenemos esa perspectiva de que por ejemplo, ¿no? En la caja de preservativos está como se puede poner el preservativo y el uso correcto, pero de ahí a que te lo pongas bien es otra historia. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que es también esto de escuchar, y me parece que hay mucha cuestión de, como decía, de la soledad, ¿no? De ciertas faltas de referencia, de ciertas dificultades con el mundo adulto circundante, que muchas veces estigmatiza, ¿no? Y que pone a la adolescencia en un lugar generalizado, ¿no? De cosas que no importan, y que hay muy pocas posibilidades también, ¿no? Digo, me parece que lo que sí me encuentro mucho desde ese lugar es, bueno, capaz que hay ganas de hacer, pero hay ganas de superar ciertos estigmas que a veces están, ¿no? Pasó esto de cuando fue hace poco, esto es un ejercicio, ¿viste? Porque vas viendo todas las modas que pasan. Pero cuando fue lo de los Terian, ¿viste? Como que estábamos todos como, ¿qué pasó con los Terian? Sí. ¿No? Y ahora pareciera que ya terminó eso, ya ¿no? Pasó. Pasaron los 15 minutos Terian. Pero bueno, un poco hablábamos eso. Es más fácil, no digo pensarse Terian que conseguir un laburo, que tener una posibilidad, que tener una mirada linda desde la sociedad. Y me parece que es esto, ¿viste? Que creo que un poco tomando distancia era como ese reafirmar, como, uy, mirá qué raros están hoy los pibes, ¿viste? Y gente frente al televisor. Entonces me parece que, bueno, lo que hay es como una demanda colectiva, ¿viste? De decir, bueno, che, tenemos algo para decir. Me parece que los espacios de taller precisamente son para eso, para escucharse y que se escuchen, porque también eso es lo que pasa, ¿eh? Post pandemia para mí hay como una cuestión muy complicada en comunicación generacional, ¿viste? Entre ellos y ellas también. Porque hay algo que quedó como medio segmentarizado, ¿no? Digo, hoy lo digital permite que si yo me llevo bien con vos, hable con vos, pero capaz que no hable con los de allá, porque, bueno, en el cole es así. Entonces, me parece que hay ciertos espacios que se perdieron, que está bueno como también reafirmar. Hay muchos coles que también promueven ese tipo de espacios, pero sí, después está muy presente, digo, a lo que vamos, ¿no? Digo, como, bueno, hay mucha cuestión de consumos. Hoy el vape también, y el vape, comento y cuento para quien quizás no sepa, digo, los cigarrillos electrónicos, ¿no? Se han posicionado mucho también en las adolescencias, ¿no? Digo, como muchas cuestiones muy facilitadas también por las redes. Sí, totalmente. Es inagotable esta conversación en La Patria de las Moscas con Damián Supply por todas las temáticas, y está bueno hacerlo sin los tiempos de la radio, de la velocidad informativa, y eso es lo que propone este espacio dentro del espacio. Pero bueno, todo concluye al fin y nada puede escapar. Y yo no quiero dejar también, porque Damián, hablaste mucho de comunicación desde la psicología, de todas estas problemáticas. También como comunicadores, ya específicamente en los medios, también la máxima responsabilidad que tiene que tener el que accede al micrófono o al teclado para comunicar de todas estas cuestiones, ¿no? Y yo te preguntaba fuera de aire, y lo quiero traer también al aire, cómo encarar el tema de los suicidios también en las adolescencias y niñeces, que también fue un boom informativo muy mal abordado en las pantallas durante unas semanas, y después se volvió a esconder y parece como que quedó circunscrito ahí, pero es una problemática que sigue. Lo abordamos, lo contamos, eso es reproducirlo y generar la repetición. Lo dejamos puertas adentro de las especialidades. ¿Cómo es ese abordaje? Hay muchos puntos diferentes. A mí creo que es fundamental, como venía diciendo en todo este rato que compartimos, abordarlo también desde la salud, ¿no? Y abordarlo desde la salud es decir, che, si necesitas ayuda o si alguien necesita ayuda, el poder pedirla, poder acercarse a alguien que le resulte significativo. Y a veces digo eso, ¿no? Digo, un amigo, una amiga, un profe, el pediatra, un tío, una tía, alguien, ¿no? Digo, y poder
poder hablar desde ese lugar. Sin duda, todo lo que se genera alrededor de esto es fuerte, porque la muerte es fuerte para cualquier ser humano. Me parece que también es importante legitimar y entender que hay momentos que son duros, que son tristes, que son difíciles, y que uno puede pensar y tener esa fantasía de que la disolución de los problemas se va con uno, pero me parece que también es importantísimo pensar en la necesidad del pedir ayuda, ¿no? Y que me parece que por eso mi insistencia con esto de los clubes, los entramados, las escuelas, las instituciones, la radio, los pasatiempos, lo que pueda llegar a tener que te conecte con un otro, otra, porque se hace más llevadero, porque también a veces es difícil darse cuenta cuando uno tiene un problema. Y creo que, bueno, a veces se va de las manos, y por eso también a veces es difícil hablar, ¿no? Digo, pero bueno, yo estoy hablando sin mencionar, ¿no? Digo, la cuestión que tiene que ver con una cosa trágica y difícil de sobrellevar también para diferentes entornos. Entonces, bueno, creo que hoy sin duda es una problemática, y la adolescencia es una población como muy saludable, que tiene conflictos y cuestiones muy relacionadas a los hechos violentos, ¿no? A los consumos, a este tipo de situaciones, a crisis como muy profundas, pero me parece que vale la pena, ¿no? Digo, vale la pena. Si uno quiere comunicar, poder saber de que hay líneas de asistencia, posibilidades, con lo difícil que sabemos que está todo, y con esta crisis de salud mental que hablábamos también, pero que se puede en tanto y en cuanto uno abra también esas posibilidades, ¿no? Y salir de ese lugar de sentirse tan solo. Esperamos que todo esto que charlamos acá a alguien le despierte alguna curiosidad. Ojalá. O le prenda alguna lamparita, es la idea. Bueno, está buenísimo. Vamos a querer repetir por fuera de las conversaciones en la patria. Bueno, como a lo largo del tiempo y de todos estos años en la vida, Damián Supli, gracias por venir. Varios mensajes luego te los voy a pasar. Dale, por favor. Uno en especial de nuestra querida amiga en común, Jessica Farías. Jessy Farías, un beso para ella. Que dice que hagamos los 20 años de la Patria Moscas en una terraza. Como empezó, ¿no? Este programa empezó en una terracita de Ramos Mejía. Así es. Tomando tereré, ¿verdad? Tomando tereré, sí, sin duda. Había sol, era verano. Estaba Diego Orellana. Totó, sí. Le mandamos un saludo. Estaba Damián Supli, que está acá presente. Quien habla, Pablo Vin. Julián Cucarese. Julián Cucarese fue padre hace muy poquito. Sí, que le mandamos un beso. Está en Brasil. Nos va a venir a visitar Julián Cucarese, sociólogo y militante social en Brasil, en San Pablo. Va a venir a las 20 voces, 20 años también. Y Matías Lanzi. Matías Lanzi. Oh, qué periodista, Matías Lanzi. Periodista de primerísima. Totalmente. Bueno, salieron todos talentosos de la Patria de las Moscas, menos yo. Acá sigo. No, por favor, Pablito. Vos estás llevando adelante, seguís con el proyecto. Sigo bancando este proyecto. Seguimos bancando este proyecto, totalmente. Bueno, y todos los que pasaron no se fueron, ¿no? Porque siguen estando de alguna manera. Bueno, encuentro emotivo con Damián Supli acá en la Patria de las Moscas, 20 años después del nacimiento del programa, para hablar de su expertise, licenciado en psicología, la salud en la niñez y la adolescencia, la salud mental, bueno, todos temas, Dami, que los vamos a seguir obviamente. Cuando quieran. Fue mi primer columna de psicología, fue en la Patria de las Moscas, del 2007. Estaba ahí, como estamos en el horno. Sigo creyendo que estamos en el horno. Sí, bien. Bueno, visionario. Pero podemos atribuirnos el mérito de haber creado este monstruo. Damián Supli, licenciado en psicología, muchas gracias. ¿Querés dejar redes o lugares donde la gente te pueda seguir? Sí, tengo un Instagram, @lic.damiansupli, donde voy subiendo esto, la promoción de salud y otros menesteres. También tenemos el libro, ya que Jessy Farías se hizo presente, estamos compartiendo con ella, porque desde Chirimboti salió Conectar en tiempos de pantallas, que es un hermoso libro plural de muchas voces, de mucha gente que laburamos el tema de lo digital y demás. Muy recomendado, así que también lo recomiendo por ahí, pero si no, @lic.damiansupli en Instagram me pueden encontrar. Excelente. Te diría gracias por la visita, pero como este programa es tu casa, no es una visita, sino un encuentro más en esta historia. Damián Supli, abrazo. Muchas gracias, Pablito. Tramo final de la Patria de las Moscas. ¿Cómo es la identidad conurbana?